Seguimos acá en Osleuco y como lo prometíamos al principio del programa, está con nosotros Alfonso Pratgay, que esta tarde hizo un anuncio importante junto a Marcos Peña allí en Casa de Gobierno. Está rompiendo el silencio ahora en Osleuco, así que Alfonso, gracias por habernos recibido acá además en el despacho. Gracias, Diego. No logré ir a Osleuco, así que los invité a ustedes acá. Exactamente, tuvimos que venir hasta acá, pero bueno, lo hacemos con ganas. La primera pregunta tiene que ver con la situación del país ahora, ministro. Se ha vetado finalmente la ley antidespido la semana pasada. ¿Cómo garantiza el gobierno argentino que se va a crear empleo o que no se va a destruir empleo? ¿Cómo se tranquiliza a aquellos que veían con buenos ojos la ley antidespido? Bueno, nosotros estamos estableciendo las reglas de juego de una economía que crece en función de una economía sustentable, ¿no? No es el esquema anterior, que de hecho el esquema anterior llevó 4 años sin generar ningún empleo. Y esa es la situación que heredamos nosotros y es lo que dicen los números. Y estamos tan estancados en esta primera parte del año como estuvimos durante los últimos 4 años. Nosotros creemos, y ha sido nuestra decisión, levantar todos los cepos. Hubiera sido contradictorio con nuestro esquema y con el sentido común también, establecer un nuevo cepo y un cepo en lo laboral. Ustedes se acuerdan cuando discutíamos el cepo, cuando arrancó, lo que decíamos nosotros cuando éramos oposición era: esto no va a evitar que se vayan los dólares, va a evitar que vengan los dólares. Y la lógica con el cepo laboral es exactamente la misma. Así que bueno, esta es una discusión que nosotros queremos dejar atrás porque básicamente nuestro foco no es en defender los pocos empleos que hay, sino poner en marcha la economía para que haya muchos más empleos, ¿no? Y esto fue un poco la discusión, esta fue la lógica del veto. Los que esta vez proponían la ley antidespidos, años atrás la habían rechazado y se habían opuesto. Pero yo pienso, ministro, en aquel que en estas últimas semanas, en los últimos 15 días, tenía miedo de ser despedido. ¿Cómo el gobierno tranquiliza y le dice que no hay riesgo? No solamente aquel que tiene miedo o tenía miedo, sino aquel que perdió su empleo. Ni hablar. Nosotros somos muy conscientes, más allá de que cuando miramos los números no hay una caída del empleo, como dice la oposición. Por supuesto que esta es una economía muy dinámica y evidentemente hay gente que ha perdido su empleo, sobre todo en el sector construcción, y para nosotros es una preocupación. Nosotros queremos estar muy cerca de los que están atravesando problemas por caída del empleo, por miedo a que se pierda el empleo, por el aumento puntual del precio de algunos servicios, que no es una decisión que nosotros tomamos voluntariamente, es lo que había que hacer para ordenar lo que heredamos del gobierno anterior. Y por eso hemos estado tan activos desde el Congreso, cuando hizo falta, como con la ley de devolución del IVA, o desde las herramientas que tenemos aquí en el Poder Ejecutivo, devolverle y proteger a los más vulnerables, ¿no? Con un gasto que nosotros calculamos adicional. Pues fíjate, Diego, que durante la campaña decían les van a quitar el plan, Bueno, no solamente mantuvimos los planes, profundizamos extendiendo la asignación por hijo a muchos más niños de los que ya existían, sino que además hicimos un esfuerzo de gasto social adicional justamente para contener las consecuencias y para estar cerca del que no la está pasando bien. Además de que no tenemos una situación fiscal muy cómoda, como todos saben, pero era muy importante la decisión del presidente Macri de, en estos primeros 6 meses, ordenar el desorden, reconstruir la confianza entre nosotros y con el resto del mundo y acompañar a los que la están pasando mal o a los más vulnerables. Eso es básicamente lo que hemos hecho en este primer semestre. Ustedes saben, levantamos el cepo, resolvimos la situación con los litigantes en el exterior, nos ofrecieron 70.000 millones de dólares que no aceptamos, tomamos lo necesario, le abrimos el juego a las provincias, le abrimos el juego al sector privado. Lo que hoy anunciamos tiene que ver con esto, con un sector privado con otro dinamismo, con la posibilidad de financiarse en el exterior. Y nosotros lo que vemos es que financiamiento implica inversión, inversión implica empleos de calidad implica crecimiento, mayor consumo y sobre todo empezar ese camino hacia pobreza cero, como dice siempre el presidente Macri. ¿Coincide con Marcos Peña, con quien compartió esta tarde la conferencia de prensa, que este es el peor momento de la economía y la política en Argentina? Mira, Diego, yo creo que el momento sería mucho peor si no hubiéramos hecho todas las cosas que hicimos, porque la economía venía en una única dirección. La ficción del gobierno anterior la veíamos, por ejemplo, en el mercado de futuros, que nos dejaron un regalito de 70.000 millones de pesos, como ustedes saben bien.
y nosotros tomamos las decisiones que había que tomar. Dependiendo del sector que uno mire, la cosa está no tan bien o está empezando a mostrar que pegamos la vuelta. Lo que nosotros dijimos siempre, Diego, fue dennos un semestre de Changui para ordenar el desorden que se fue armando meticulosamente durante 10 o 12 años. Ese semestre no terminó todavía. Y a medida que nos acerquemos al segundo trimestre y que lo vayamos atravesando, ustedes van a ver con muchísima claridad cómo baja la inflación y cómo empieza a recuperarse la economía con estas pequeñas señales. ¿Pero cómo? Porque la verdad es que para el segundo semestre falta muy poquito, un mes, digamos, si contamos el 1 de julio como el primer día. Paciencia. Lo mismo nos decían cuando... ¿Se acuerdan que había un candidato que decía que había que tomarse 120 días para levantar el cepo? Sí, claro. Nosotros lo levantamos una semana y nos decían, no, por favor, no levanten el cepo, que el dólar se va a ir a 20, que va a ser un ajuste extraordinario. Hoy está debajo de 14. Y no solamente está debajo de 14, sino que se puso en marcha el interior. No hay más que darse una vuelta por el interior. Yo estuve este fin de semana en San Juan recorriendo con el gobernador las obras que van a ver en el túnel que va a conectar el túnel bioceánico entre San Juan y Coquimbo, pero también fuimos a ver pequeñas y medianas empresas que están poniéndose en marcha porque tienen crédito, porque les mejoró la ecuación económica, y bueno, y esto es efectivamente lo que había que hacer, y es lo que está pasando, ¿no? Entonces yo entiendo que haya ansiedad y entiendo sobre todo en el gremio tuyo, Diego, que haya muchos reclamos. Los periodistas. Están pidiendo qué va a pasar el segundo semestre cuando todavía no terminó el primero, ¿no? Lo que digo yo es que yo tengo la misma confianza que cuando levantamos el cepo o cuando acordamos con los holdouts, porque eso también nos olvidamos, las noticias pasan, ¿no? Nosotros acordamos con los holdouts y lo que nos decían era imposible hacerlo antes de fin de año. Bueno, lo hicimos conjuntamente con el Congreso, que aprobó la ley el 31 de marzo, y antes de abril ya habíamos resuelto ese problema. Este es el modelo de gestión del presidente Macri, donde ve un problema, lo encara, lo resuelve, y a medida que lo resuelve va sentando las bases de algo nuevo. Todo lo que vemos hoy en la macroeconomía, por el lado fiscal, por el lado monetario, incluso por el lado de las paritarias no están muy distintas en su nivel de lo que venían del año anterior. Todo indica que en la segunda mitad del año va a bajar la inflación. Hoy lo vimos con el índice de precios de San Luis, que salió en abril casi la mitad de lo que salió en la ciudad de Buenos Aires. 3,1. 3,4. Si le sacamos algunos componentes tarifarios del índice propio de San Luis, vemos que la inflación núcleo subyacente está más cerca de 2. Bueno, esto es lo que nos espera en la segunda mitad del año. ¿Qué es lo que pasa en la segunda mitad del año? Se terminan los aumentos de tarifas. Entonces lo que va a quedar es simplemente la inflación inercial, que a medida que el Banco Central haga su trabajo como lo está haciendo y ahora acompañándolo con bajas de tasas de interés, que nosotros ordenemos la cuestión fiscal, bueno, estamos tomando el camino, para algunos quizás el camino más largo, pero es el único camino posible, que es lo opuesto del gobierno anterior. El gobierno anterior fogoneaba la inflación como con un fuelle y después hacía de cuenta que se preocupaba con precios cuidados acá o con la presión a los empresarios. Nosotros lo que estamos trabajando es sobre las causas de la inflación. Y no tengan ninguna duda de que cuando cierre el año va a estar muy claro que la inflación está en descenso y que vamos a conseguir acercarnos, incluso a cumplir con la meta del año que viene, que es 17%. Hoy hubo otro índice. Y este año, perdón, porque el otro día se lo preguntaba justamente a Marcos Peña y tuvo mucha repercusión en la respuesta que él me dio. Él me dijo que en octubre la inflación tiene que estar por debajo del 2% mensual. Yo creo que va a estar antes, debajo del 2% va a estar antes que en octubre. ¿Cuándo? Y no tengo la bola de cristal, Diego. Pero más o menos tiene. Tengo la misma moto que vos, pero no tengo la bola de cristal. No, nosotros creemos que ya en el tercer trimestre va a haber una baja sensible de la inflación y cerramos el año seguramente debajo del 2% y orientándonos hacia la meta del año que viene, que insisto, es del 17%. Hoy salió un índice de expectativas de inflación de la Universidad de Itela. Estos no son analistas, son gente común a la que se les pregunta. No, ni siquiera técnicos. Es una encuesta de opinión. Ah, correcto. Y bueno, en la lectura de mayo, la expectativa de inflación para los próximos 12 meses cayó 2 puntos, bajó de 30 a 28. Bueno, esto es señal de que lo que nosotros sentimos en la calle, cuando vamos al interior, sobre todo, de que la gente acompaña, sabe que es un momento difícil
pero sabe también que esto había que atravesarlo para, bueno, apuntar a un futuro mejor, ¿no? ¿Por qué el aumento de tarifas no fue gradual? Porque hay mucha gente, una gran parte de la oposición constructiva, si se le puede llamar de esa manera, hasta Mirta Legrand, que hoy almorzó con el presidente, que a la salida dijo, deberían haberlo hecho de manera más gradual. ¿Por qué el aumento de tarifas fue así de golpe? Que ha generado esta sensación de asfixia en este famoso primer semestre. Bueno, estamos corrigiendo algunas cosas, Diego. La verdad que no creemos tener todas las verdades. Nosotros teníamos muy bien definido lo que queríamos hacer en los primeros meses y sabíamos también que los primeros meses era el momento donde podíamos avanzar con alguna de las medidas necesarias, pero más antipáticas, ¿no? Y la decisión fue, bueno, ser más agresivo en lo tarifario que en lo fiscal. Nosotros siempre hablamos de gradualismo en lo fiscal y gradualismo en la inflación porque no creíamos en la receta que nos daban algunos economistas de bajar la inflación mucho más rápidamente o ajustar mucho más rápidamente por el lado fiscal o achicar el gasto público. No, esta no es la estrategia de este ministerio, no es la estrategia del presidente Macri. Nosotros hemos propuesto una baja gradual del déficit y estamos en camino a conseguirlo. Bueno, en algunas cosas no se pudo hacer todo lo gradual que quizás podríamos haber sido. Yo creo que lo que hay que sacar en limpio ahí es que cuando vemos un error lo encaramos y lo corregimos, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de este brote de precios que hubo en los últimos meses? Porque si uno habla con algunos sectores dicen que tiene que ver con la herencia, con el déficit fiscal y demás. El propio presidente ha mencionado específicamente a los empresarios. Se ha dicho también en los últimos días que empresarios que aumentaron los precios antes, durante y después de la devaluación y nunca después los acomodaron. Son los supermercados que son los que marcan los precios en la Argentina, sobre todo de alimentos, ¿no? ¿Quién tiene la culpa? Es difícil identificar. Yo creo que hay varios puntos en la cadena. Me parece que lo que hubo fue el miedo de que quizás no íbamos a poder hacer las cosas como nosotros estábamos convencidos de que lo íbamos a hacer. Vuelvo a la salida del cepo, Diego, porque ahora es como, ¿te acordás que no podías encontrar quién lo había votado a Menem? Bueno, sí. Acá es exactamente igual, ¿viste? No podés encontrar ya al que decía que se iba a 20 y sin embargo, ¿viste? Vos ponías la TV y todo el tiempo se va a 20, se va a 20, se va a 20. Bueno, entonces, ¿qué es lo que pasó? Vos abrís los diarios el fin de semana y cuando vos ves que, no quiero dar un producto para que nadie se sienta ofendido, pero productos de consumo masivo, alimentos, hay una promoción de rebaja del 40%. Es porque te estaban robando. ¿Cuál es la conclusión que sacás? Que pusieron mal el precio. Si no, no podés bajar 40%. No estoy hablando de un producto electrónico que pierde vigencia, no. Estoy hablando de un bien de primera necesidad. Entonces, bueno, se equivocaron y están corrigiendo. Esto no se ve del todo... O sea, los empresarios que subieron los precios se equivocaron cuando pensaron que a ustedes no les iba a salir bien en la salida del cepo. Absolutamente, no tengas dudas, ¿sí? Y se equivocaron también, y se equivocan cuando esperan que uno le resuelva hasta el último renglón de su lista de preocupaciones para invertir, ¿no? Nosotros, a ver, yo creo cómo funciona el empresariado en cualquier lugar del mundo, es que toma riesgos porque ve una oportunidad, ¿no? ¿Y acá cómo funciona? Y creo que está faltando un poco de eso acá, pero como yo le digo al empresario local, si eso no viene de adentro, va a venir de afuera, porque el entusiasmo que hay afuera sobre Argentina es inmenso, las oportunidades que ofrece hoy Argentina. Ya lo va a anunciar Juanjo a su debido momento, Aranguren, Juan José Aranguren, ministro de Energía. Sí. La primera licitación de energía termoeléctrica va a ser un éxito. Esperamos que también sea un éxito la licitación de energías renovables. Estas son inversiones palpables que ya están de algunos inversores locales, pero también de muchos inversores de afuera. Este es un tren que ya arrancó. Esto es lo que yo le digo a los empresarios. ¿Usted le dijo eso a los empresarios? Miren que si no invierten ustedes, vienen a invertir de afuera. Sí. ¿Y qué les responden? No responden mucho. Miran, es injusto generalizar. También, no, claro, por supuesto, pero es un sector importante. El propio presidente lo ha dicho, ¿no? En varias oportunidades públicamente se ha mostrado, por ahí comparto, ¿no?, la palabra que elijo, decepcionado un poco, ¿no?, con alguna actitud empresarial. Sí, yo lo que creo es que, a ver, me parece, como dije antes, nosotros estamos ordenando el desorden y bueno, entiendo que alguno esté esperando todavía que se le despeje la última incógnita. A mí me pasaba un poco esto también hace algunos años y con menos canas cuando estaba en el Banco Central, ¿no? Sí, claro. Venían los banqueros con la lista de todos los temas
que yo le tenía que resolver. Y yo le decía exactamente lo mismo que le estoy diciendo ahora a los empresarios con este rol más amplio, que es, ustedes si esperan a que se resuelvan todas estas cuestiones, se les va el tren. Y el tren no es que está por arrancar, el tren ya arrancó cuando ustedes ven lo que sucede, por ejemplo, en el interior, en todo lo relacionado con el sector agropecuario y la apuesta a la cosecha del año que viene. Hay que ver lo que es el movimiento que hay en tantas áreas del interior, eso avanza. La construcción sigue cayendo, pero el sector inmobiliario se está recuperando y mucho, ¿no? Hay brotes de aumento de la inversión, las exportaciones empiezan a crecer. Esta es una rueda que ya se ha puesto en marcha, entonces el que se suba tarde al tren, bueno, perderá la oportunidad de los primeros ventajas de inversión. Ahora, ¿no le está faltando control al gobierno? Digo, hoy todos los diputados de Cambiemos en bloque presentaron un proyecto, o en realidad presentaron una denuncia ante la defensa de la competencia para que se revise a los laboratorios que aumentaron los precios de los medicamentos. El gobierno, a través de la Secretaría de Comercio, a través de Miguel Brown, ¿no podría hacer lo mismo y estar más cerca de los supermercados que aumentaron así los precios como usted marcaba? Mira, digo, yo celebro la iniciativa de los diputados, creo que es la de la diputada Carrió, supongo. Sí, está, el que lo ha presentado hoy es Eduardo Amadeo, ha estado él encabezando todo. Bueno, a mí me parece muy bueno también el proyecto de Lilita y está muy bien que todo el bloque de Cambiemos se acompañe. Nosotros también nos encontramos en una situación en la Comisión Nacional de Defensa del Consumidor donde había gente, pero no había capacidad ni siquiera de controlar ni de ver lo que estaba pasando en las distintas empresas. Entonces ahí también me parece que entiendo la ansiedad y la preocupación. Lo que creo es que hay que darle un poco de tiempo a un instituto que no funcionaba a que se ponga en funcionamiento, ¿no? Y si además tenemos el apoyo del Congreso de la Nación, bienvenido sea, ¿no? Le hago las últimas dos preguntas, ministro, y le agradezco mucho que nos haya recibido. La primera tiene que ver justamente con la economía en general en la Argentina. Tiene un trabajo difícil. Si usted tuviera que calificar del 1 al 10 la situación económica de la Argentina, ¿qué número le pondría? Bueno, tengo una responsabilidad muy grande como para autoevaluarme, ¿no? Eso es lo que hacía Scioli cuando era gobernador y evitaba los aplazos y todo eso. Yo prefiero que la gente evalúe y que vea qué es lo que estamos haciendo. Nosotros tenemos la tranquilidad de que sabíamos que heredábamos una situación compleja, que ninguna de las cosas que hemos hecho hasta ahora no las adelantamos durante la campaña y esto es absolutamente novedoso. Y en ese sentido creo que sin ninguna duda evitamos un problema mucho mayor que hubiera sido con cualquier otro esquema económico, como yo decía antes. Imagínense lo que hubiera sido demorar el levantamiento del cepo hasta hace 2 o 3 semanas. El Banco Central se hubiera quedado sin reservas, sin tiempo y el dólar sí se hubiera ido a 20 en ese esquema. Entonces, habida cuenta de lo que recibimos, desactivamos la bomba. Y bueno, yo creo que eso ya de por sí es un gran logro. Además estamos poniendo las piezas en orden para que el sector privado vuelva a apostar por Argentina y estamos, después de un trimestre en el que nos tomamos el tiempo necesario para identificar cada contrato de obra pública, para identificar lo que había hecho el gobierno anterior, de regalar los contratos sin pagar y después dejar la deuda flotante al próximo gobierno, asegurarnos de que no estábamos pagando algo que no había que pagar. Nos tomamos 3 meses para eso, pero ya en abril y sobre todo en mayo estamos invirtiendo recursos fiscales muy importantes en obra pública, que va a ser un gran dinamizador del empleo. Son 6 meses nomás, Diego, me parece que es muy temprano, 6 meses para el tamaño de la tarea que tenemos para ponernos una nota y desde ya que yo no me la voy a poner. Ahora sí, la última, ministro, y gracias por habernos recibido. Usted dio un porcentaje que generó mucho ruido, que es que a fin de año la inflación iba a estar en un 25% anual. ¿Ratifican ese número? Mira, digo, nosotros establecimos un sistema de metas de inflación de 4 años, con el objetivo final de que para 2019 la inflación sea del 5%. En ese recorrido de lo que heredamos de cerca del 30 al 5, dibujamos un esquema de metas donde este año es 25, el año que viene es 17 y así sucesivamente. Estamos muy tranquilos con ese recorrido, ¿no? Estamos tomando todas las decisiones para que se cumpla ese recorrido. Si hay un trimestre en el que estamos fuera de la meta, lo importante es ver la dirección total hacia adelante. Como yo te decía,
Si se da lo que hablábamos al principio de la entrevista, de que sobre el final del año estamos ya en niveles de inflación del 1,5 mensual, bueno, eso ya es menos del 25% y ya va a estar compaginándose con la meta de 17% del año que viene. Hay una encuesta de distintos consultores que miran las variables argentinas y que ya creen que el año que viene la inflación va a ser del 18%. Bueno, nosotros estamos mirando siempre mucho más allá de los próximos 2 o 3 meses y creemos que ese compromiso es el compromiso que vamos a ir cumpliendo. Si hay un trimestre donde nos salimos de cauce, bueno, en realidad lo que hay que ver es la dirección. Y en esa dirección nosotros elegimos bajar en 4 años lo que quizás algún otro hubiera propuesto bajar en 2 años, pero a un costo de un ajuste inmenso que nosotros nunca quisimos. ¿No hay ajuste en Argentina? Bueno, hay algunas correcciones fuertes en los precios de las tarifas, como ya lo dijimos antes. Hay algunos ciudadanos que están efectivamente sufriendo esta recomposición de precios relativos, pero evitamos la alternativa que hubiera sido ajustar fuertemente el gasto público, ¿no? Muchos nos critican porque somos demasiado débiles en la corrección del gasto. Nosotros somos muy criteriosos, escuchamos todas las voces, pero lo que dijimos nosotros lo dijimos desde el primer día. Tanto en materia fiscal como en materia monetaria y en materia de inflación, lo que queremos es que nos juzguen por los resultados. En el interín tenemos todas las herramientas fiscales para ir atendiendo situaciones puntuales donde vemos que las decisiones que tomamos generaron algún dolor que no esperábamos, como la decisión esta semana del ministro de Energía de ponerle un coto al aumento del precio del gas, como la devolución del IVA a los bienes de la canasta básica, como el programa de apoyo a las pymes para que las pymes que están sufriendo puedan sobreponerse a esa situación porque recuperan capital de trabajo. Esto es un esquema donde vamos resolviendo los temas a medida que aparecen, pero tenemos por supuesto un cronograma y en ese cronograma vamos porque es lo que ordena las expectativas, los esfuerzos y el trabajo en equipo, ¿no? Ministro, gracias por habernos recibido. Gracias a vos, Diego.